La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre la clonación dentro del Corán. ¿Qué dice el libro al respecto? Un hermano me envía un mensaje preguntando mi punto de vista sobre la clonación humana. Y me pregunta qué dice el Corán sobre eso. Después me adjunta este hermano, mashallah, un artículo de la página Quora en el que un tal Muhammad Khan pues escribe un artículo citando el versículo 419 en el que se dice que Shaitán los extraviará, los hará tener falsas esperanzas, les instigará para que hagan cortes en las orejas del ganado y los instigará para que cambien la creación de Allah. Entonces, a partir de aquí, este Mohammed Khan pues explica un poco lo que es el versículo, diciendo que el verbo bataka significa cortar o romper y que el verbo gayara significa cambiar, alterar, deteriorar la forma original de una cosa. Y que estas expresiones que aparecen en el versículo pues están señalando la actividad científica de clonar organismos. Después explica también que en los experimentos de clonación generalmente se llevan a cabo tomando células de la oreja del animal y que de ahí pues se empieza, digamos, el proceso para clonar. Es el primer elemento que se toma, células de la oreja del animal. Y después, bueno, habla de datos del Centro Federal de Investigación Agrícola de Alemania, bueno, y una serie de cosas. Realmente, los trabajos de clonación no solo se han tomado células de la oreja, sino de distintos órganos. Cualquier parte del cuerpo es buena. Esto en el vídeo que tengo sobre la ciencia del Corán, pues lo explico. A veces agarrarse a descubrimientos nuevos, a novedades en el campo de la ciencia, pues puede resultar muy impactante, muy espectacular en una época y 30 años después, pues que quede completamente descartado, ¿no? Por eso a mí no me gusta demasiado el tema de la ciencia, en el sentido de que es algo que suele pasar mucho. Bueno, en ese vídeo doy bastantes ejemplos de estas supuestas investigaciones que a veces hacemos los musulmanes y que muchas veces el tiempo pues las tira para abajo, ¿no? Pero bueno, en general me parece bastante bueno el artículo, desde lo que sería una posición tradicional, una interpretación sencilla de los términos, pues lo veo acertado, está bien, es interesante. Lo que a mí me gusta más centrarme en el sentido más básico de los términos, porque como os digo, aparte de que eso nos da una plantilla, una estructura para poder formar ideas y conceptos útiles para nuestra vida cotidiana, además dificulta mucho el que caigamos con el tiempo, después de nuevas investigaciones o descubrimientos, pues que caigamos en el error, en decir, bueno, es que me equivoqué en aquello que dije. Cuando nos ceñimos al sentido básico es más difícil equivocarse o encontrar contradicciones. Bien, aquí vamos a repasar el versículo 419, donde, si os fijáis, empieza diciendo, y en verdad que los extraviaré, les haré tener falsas esperanzas, los instigaré y harán cortes. Este harán cortes, yubatikuna, significa, como este Mohammed Khan ha dicho, cortar o romper.
pero el sentido básico de este término es cortar. Y vemos que la mayoría de acepciones que encontramos en los léxicos están relacionadas con cortar de raíz, arrancar las plumas, apoderarse de algo y estirarlo hacia uno mismo de forma violenta. Por ejemplo, cuando extraemos un vegetal de la tierra, lo agarramos y extraemos con fuerza. Estirpar y erradicar. Entonces, parece que no es un simple cortar, hacer un corte. Guarda mucha relación con estirpar y erradicar algo, cortarlo de raíz. Esto no es lo que se hace cuando se toman las células para clonar un animal. Pero bueno, después dice, en las orejas, esta orejas, adana, tiene dos sentidos básicos esta palabra. Su raíz tiene o encierra dos conceptos que se relacionan entre sí, porque uno de ellos es oreja y el otro conocimiento. Más que conocimiento, capacidad para conocer. De ahí las acepciones: escuchar con atención, averiguar acerca de algo, aprender, percibir, tomar conciencia, intelecto y conocimiento. Después continúa el versículo diciendo el ganado, es decir, las orejas del ganado. De esta raíz de la palabra ganado, nun, ain, mim, extraemos el sentido básico de facilidad o aquello que proporciona alivio y reconforta el corazón. En el Corán se ha utilizado esta raíz para formar el término ni'ama, que solemos encontrar traducido como el favor de Allah. Después nos dice, vuelve a repetir, y los instigaré. Aparece dos veces esta palabra, y los instigaré. ¿A qué? A cambiar la creación de Allah. Este cambiar, yuga giruna, vemos que se puede construir desde dos raíces distintas. ¿Cuáles son los significados de estas dos raíces? Pues la que teóricamente va con la letra ya sería establecer una diferencia, y también reforma y beneficio. Tendría estos dos significados. La raíz que se forma con la letra wa tendría como sentido básico también dos significados: tomar por la fuerza y profundidad. Profundidad que se utiliza en árabe para, por ejemplo, lo que se pierde en la tierra, el agua que se filtra, el irse hacia abajo y hundirse en la profundidad. Y después la palabra creación, halqa, tiene el sentido básico de evaluar o medir algo. Es decir, se relaciona en árabe no solo con creación. Creación, mucha gente no lo sabe, pero es un sentido secundario de este término. Su sentido más básico es medir algo, planear una cosa para establecerla de forma perfecta. Después de ahí viene el sentido de creación. Pero tiene que ver con evaluar y medir, la palabra halqa. Ahora os voy a explicar el sentido que tiene en su forma más básica el texto. Pero antes os quiero señalar dos notas. La primera, que he escrito, pone así: si bien aparecen en la misma frase, no tiene que existir una continuidad entre harán cortes en las orejas del ganado y cambiarán la creación de Allah, porque eso es lo que este Mohammed Khan pues da a entender, y es la interpretación que se suele dar. Hacen cortes en las orejas del ganado y con ello cambian la creación de Allah. Pero claro, la estructura en árabe está diciendo los instigaré y harán cortes en las orejas del ganado, y los instigaré y cambiarán la creación de Allah. Estos dos instigaré podrían estar indicando que se trata de dos acciones distintas y no de una
o sea que una sea la consecuencia de la otra. Es decir, que cortando las orejas estamos cambiando la creación de Allah. No tiene por qué tener este sentido. Luego también no habría que olvidarse que según la tradición hay que circuncidarse, porque esto no aparece en el Corán, pero sí en la tradición, y eso pues también podía entenderse de algún modo como cambiar la creación de Allah, porque aunque nadie se suele fijar en estas cosas, pues con un poquito de lógica y de reflexión nos damos cuenta que si cortar una parte de la oreja del animal es cambiar la creación de Allah, pues circuncidarse también sería cambiar la creación de Allah. Pero, en fin, estas son cosas que a veces ni siquiera pensamos. ¿Cuál sería, pues, el sentido más básico del texto que le podíamos dar? Pues algo así como: y en verdad que los extraviaré, les haré tener falsas esperanzas, los instigaré y erradicarán el favor que Allah les ha otorgado a través del conocimiento, y los instigaré y establecerán todo tipo de diferencias y reformas en aquello que Allah ha establecido, incluso haciendo uso de la fuerza para hundirse cada vez más. Y quien toma el shaitán, acordaros que la raíz de la palabra shaitán significa distanciamiento, es algo que también todos relacionamos al mal, por amigo aliado, waliyan, que tiene el sentido básico de acercarse, es algo que implica una acción o movimiento, como vemos en casi todas las acepciones que se forman con esta raíz. Es decir, estaría de algún modo diciendo que quien establezca la orden de Shaitán en lugar de la orden de Allah habrá caído en una clara perdición. Esto es la forma más básica de entenderlo y evidentemente no se contradice con ninguna otra parte del Corán. Si nos fijamos, y como ya he explicado en otro vídeo, cuando se habla de Shaitán tenemos que entender siempre en relación al ser humano, que se refiere a las formas en las que se expresa Iblis, que en el marco, digamos, de la creación del ser humano representa el ego, no puede representar otra cosa. Shaitán, pues, sería el modo en que opera Iblis, o nuestro ego. Si nos fijamos, quien pide acercarse al árbol que Allah ha dicho, ha puesto como prohibido para que no se acercase a Adán, es Shaitán. Iblis aparece en la historia de cuando se forma al ser humano, pero después desaparece. Después el mal siempre aparece en la forma de Shaitán. Entonces, Shaitán, digamos, de algún modo se podía considerar como la forma en la que opera Iblis, que es el ego humano. Bien, dicho esto, me gusta enrollarme. Vamos a volver otra vez a leer el versículo y os voy a dar una serie de datos más, en su sentido más básico. Y en verdad que los extraviaré, les haré tener falsa esperanza, los instigaré y erradicarán el favor que Allah les ha otorgado a través del conocimiento. ¿Por qué lo he interpretado así? Pues aparte de que en su sentido más básico está relacionado con esto, los términos en árabe, además sabemos que lo primero que se le dio a Adán, todo lo que voy a hablar ahora son versículos coránicos, no son pensamientos míos. Lo primero que Allah le dio a Adán fue el conocimiento. Después le enseñó el nombre de todas las cosas, pero ahí va implícito el conocimiento. A continuación le da la guía. Bien, pues aquí lo que se está mostrando es que este Shaitán va a erradicar este conocimiento que Allah ha dado al ser humano a base de susurros, de instigarle, de darle falsas esperanzas. Es el trabajo de Shaitán. Él es la prueba. Y los instigaré y establecerán todo tipo de diferencias y reformas en aquello que Allah ha establecido. Esto
está muy claro, lo leemos en todo el Corán. Llega el mensaje de los enviados de Allah y con el tiempo se empiezan a hacer cambios, a añadir cosas en el din y se acaba por desfigurar, cambiar todo lo que Allah ha establecido. Se hacen diferencias entre los grupos, eso ya también lo sabemos, e incluso se hace uso de la fuerza para, al final, hundirse y caer en las profundidades. Esto es algo de lo que también nos habla el Corán en muchos otros lugares del libro. Quien tome al Shaitán por amigo aliado, en lugar de la orden de Allah, pues está perdido. Esto está muy claro. Fijaros cómo también dice que Allah ha puesto shaitanes a sus enviados, que les dificultan la tarea y que después se encargan de desfigurar y de alterar el mensaje de Allah en cada época. Todos los versículos del Corán guardan relación con otros versículos. No hay nada en el Corán que exponga un tema así suelto. Todo guarda relación. Yo creo que el ayat está hablando pues del tema que todo el tiempo habla el Corán, de la injusticia, del sectarismo que crean los hombres y del intentar tomar el poder, de beneficiarse. Todo esto son cosas que Shaitán pues siempre aparece por ahí en medio, es a lo que te llama Shaitán, ¿no? Es el egoísmo humano que siempre intenta desbaratar el orden que Allah ha impuesto. Pero si me preguntas por la clonación, pues bueno, aunque Allah es el que permite y ordena todas las cosas, pues oye, si se han clonado animales y si se han clonado personas, porque no me extrañaría nada que los shaitanes ya hubiesen clonado personas, pues bueno, esto no hay nada en el Corán que diga que sea imposible. Lo que sí que sería un poco difícil es pensar que en la clonación va también el alma de la persona, es decir, que un alma se pudiera doblar, es decir, pudiera aparecer también en la nueva creación. Teóricamente, con el Corán en la mano es muy difícil de sostener eso. Tal vez, como aquel versículo que nos dice que aunque vivieran 1000 años, pues tal vez sí que el ser humano llega a tal vez alargar en formas que ahora no conocemos, alargar su vida en la tierra durante muchísimo tiempo, pero al final el Corán es muy claro al respecto. Cada alma tiene que rendir cuentas ante su creador. Entonces, por mucho experimento, por muchas cosas que llegue a conseguir la ciencia, por, yo qué sé, incluso que ese alma se quedase 3 o 4 generaciones en este mundo, al final cada alma tiene que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, las formas que puede ir adoptando el ser humano y lo que contiene el ser humano, el alma, eso no lo sabemos y el Corán no dice nada al respecto. Deja una ventana abierta es el ghaib, es algo que solo Allah lo conoce. Solo Allah sabe la capacidad que ha puesto en el ser humano para crear, para con esos elementos que hay en la creación, hacer cosas nuevas. Pero ya te digo, eso tiene que ver al final con el permiso y la orden de Allah. Sin eso no se puede nada. Ya veremos, pero que cada una de las almas va a tener que dar cuentas por lo que ha hecho en esta vida, eso está más claro que el agua. Subhanallah. Venga, un abrazo y que la paz sea sobre todos vosotros.